Ahí va, ahora sí vamos a compartir. Ahí está. Eh, Justamente, estos charcas que entran en el programa es algo que Sí, nosotros nunca lo estudiamos en la secundaria, ni mucho menos. Está buenísimo estudiarlo, está muy bien que lo hayan incluido en el programa, pero si no tenemos una guía, va a ser imposible poder ubicarnos con esto. Para que voy a achicar el zoom así entra el mapa entero. Vos estás desde la PC, ¿no? sí, ¿Lo ves ahí va. ahí? Ahí se Sí, ve. sí, ahí va. Ahí quedó medio cortado. Pero se cortan las palabritas nomás, mirá. Sí, sí, ¿Lo ves ahí. entero ahora? Sí, sin las palabras, pero sí. Sí, 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 no, no importa las palabras. Ahí. Bueno, lo importante es entender varios puntos y con esto ya es una idea mía que quiero compartir con vos. Esta idea me parece que te va a servir y a mí me parece que es la forma en que tenemos que elaborar el día de mañana. A mí me parece, por ahí voy a encontrar una mejor. Eh, Primero, interrelacionar todo. Vamos a hablar un poco de la historia que aprendiste con Norberto y de Geo, ¿sí? De la Geo que vimos el año pasado. El tema de la territorialidad, el tema de la frontera, el tema de los límites. Yo quiero que tomes esta referencia. Fíjate lo que es el límite de las audiencias que hay. Fíjate la forma que tienen. Viste que no es una forma homogénea, es como una mancha. La parte rosa de que es la audiencia de Charcas, mirá, ¿por qué no corta acá? ¿Ves el cursor vos? ¿Lo ves? Sí. ¿Por qué no corta acá y tiene esta forma? ¿Por qué tiene esta forma acá? ¿Por qué hace esta curva? ¿Por qué acá está esta panza, esta pendiente? ¿Por qué mira lo que es la audiencia de Buenos Aires sigue en el este por acá para el Paraguay? Bueno, explicando un poco el mapa, por eso va a ser importante que vos presentes el mapa y que hagas esta breve introducción, porque si no nadie va a entender nada. Yo calculo que el que entiende es porque ya conoce de Charca. Yo no conocía, tuve que hacer este laburo para entenderlo, porque por el texto solo no lo vas a entender, así que no te sientas mal si no entendiste, porque no se puede entender algo que nunca vimos. Te dicen, toma toda la independencia de Charca, y a mí, ni cota. Entonces veo el mapa y digo, fíjate, cuando hablamos de frontera, acá se ve el tema de la frontera. ¿Por qué? Ahora lo voy a marcar. Porque estas formas que tienen los territorios se van dando justamente, no por una cuestión política de acá para acá es tuyo, de acá para acá pongo el alambrado, sino que había una tradición más hispana, ¿sí? Porque eran audiencias, y se tenían en cuenta, en mayor grado, que después no se hace, las etnias y las culturas. Entonces no van a tener formas homogéneas. Porque los límites verticales y horizontales van a ser lo que van a separar una etnia en dos y va a haber problemas, que es lo que va a pasar en Charcas cuando quieren hacer todo esto. Bueno, dicho esto, acá vos tenés que entender, primero, que es un territorio donde confluyen varias poblaciones, ¿sí? Tenemos lo que es la actual Bolivia, toda esta parte, tenemos lo que es Perú, esta parte, tenemos lo que es Argentina, esta parte, y acá tenemos lo que puede hacer Chile, ¿sí? Atacama, que después se tiene que devolver. Entonces, partiendo desde ese lado, van a haber varias dimensiones que la autora va a tocar. Va a decir, bueno, esto, primero voy a aclarar algo, dice la mina. Esto es un conflicto entre dos virreinatos, ¿sí? Es un conflicto virreinal entre el virreinato del Río de la Plata, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y el virreinato del Perú. Bien, el territorio en cuestión no es un territorio disputado, ¿sí? Eso va a venir después con el tema de Tarija. Es un territorio donde se encuentran en realidad los dos ejércitos, ¿sí? Entonces es un punto de insurgencia, donde van a empezar a surgir los levantamientos de quienes, de la gente que vive ahí se come el garrón de los dos ejércitos, ¿sí? Entonces, ojo, no veamos esto porque uno dice independencia de Bolivia, claro, los realistas lo querían dominar y los
porteños también. No, es justo que ahí se da el choque del quiebre. ¿Por qué se da ese quiebre? Acá viene la parte interesante. El texto te va a nombrar a Potosí, ¿no? Y muy someramente te va a decir, porque Potosí lo perdió Lima. ¿Qué era Potosí? En esta época era el centro minero más grande, donde quedaban los restos, porque ya se había sacado todo en el siglo XVIII, quedaban los restos de oro, que era casi mínimo, y de plata. Y después de otros minerales, ¿sí? Cobre, bronce, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quería el virreinato de Perú? Apropiarse otra vez de Potosí, ¿sí? No así de todo la región insurgente que vamos a hablar, ¿no? Pero sí de Potosí para recuperar ese mercado. Y ahí la autora, vos decime si voy muy rápido, ¿eh? No, muy bien. Ahí la autora, esto es solo una introducción que te estoy dando para ubicarte. Después cuando veas el texto es más chico que la introducción, es mínimo el texto. Ahí la autora es donde va a decir, bueno, dejemos en claro algunas cosas. Primero, vamos a hablar de un enfrentamiento entre capitales virreinales. ¿Ok? Listo. Ahora, dice la autora, lo que voy a destacar de la parte del Río de la Plata va a ser cómo en el territorio insurgente van a tratar de imponer sus jefes. Entonces voy a hablar de dos en particular, de Arenales y de Warnes. ¿Sí? Álvarez de Arenales y Warnes. Bien. Ahora la autora dice, está bien, hasta acá vamos bien. Lo que tengo que explicar es que tiene varias dimensiones para verse esto. ¿Por qué? Porque es un problema. Primero, que se puede ver en una dimensión continental. ¿Por qué? Porque dos capitales virreinales van al encuentro de poder dominarse uno a otro. Acordarte bien que Buenos Aires quería independizar el Perú. No es que quería Tarija o quería Potosí nada más. ¿Por qué? Porque Potosí pertenecía al virreinato del Río de la Plata. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, nos vamos a Americana del año, de segundo año entonces. La autora va a tirar un año por acá en algún lado del texto, porque yo lo traté de releer rápido, no tuve mucho tiempo, pero en algún lado, acá, yo lo señalé. Pasa a depender el virreinato del Río de la Plata en 1776, ¿sí? El centro minero de Potosí pasa a manos del virreinato del Río de la Plata. Ahí nos tenemos que contextualizar. ¿Qué pasó en 1776? ¿Sabés qué pasó? ¿Te acordás? No me acuerdo. Las reformas borbónicas cortan en dos el virreinato, ¿sí? Entre otras medidas como la inauguración y creación de 24 puertos a lo largo de sus colonias españolas, pero el gran virreinato del Perú queda dividido en el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Cuando era único, el centro minero se llamaba la Audiencia de Charcas, que es lo que está ahora en juego. Pero tenemos que retrotraernos al 1776, cuando los Borbones, en las reformas que ponen, dice, bueno, vamos a hacer algo. Cortamos en dos para poder controlar mejor. Y Potosí, que era el centro más grande económico que movía la economía del virreinato, sobre todo del norte, el virreinato del Perú, queda del lado, lo dejan del lado de el Río de la Plata. Bien, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer desde las reformas es una reorientación atlántica. Entonces, si yo quiero llevarme lo poco que queda del oro y toda la plata por el Atlántico y no dar la vuelta hasta Lima y de Lima ir hasta el estrecho y de ahí pasar en continente y salir por el Caribe, toda esa vuelta, y ahora me di cuenta que puedo atravesar hasta Buenos Aires, irme directo a España, Potosí debería ser parte del virreinato de La Plata, si no va a ser un quilombo entre dos virreinatos. Entre dos virreyes va a haber quilombo, eso seguro. Entonces esto es lo que vimos con Pérez, ¿sí? Por ahí no lo analizamos de esta manera, pero sí tenés que ir tomando algunas cosas y empezar a sacar esas deducciones. Ah, en el 76
se crea el Virreinato del Río de la Plata, listo, capital Buenos Aires. Y Potosí, por eso queda del lado de Buenos Aires, porque necesitamos reorientar por esa ruta atlántica, ¿sí? ¿Y qué pasa con el Perú? Pierde toda su actividad económica, porque esa ruta hasta Lima, ¿sí? Acordate que incentivaba el negocio de las mulas, porque era todo de tierras altas, incentivaba el negocio de la costa de Lima, el tema de los productos marítimos, de las artesanías, de las telas que empezaron a aparecer, de las lanas. Se empieza a caer todo ese mercado. ¿Por qué? Porque ahora la ruta va para el otro lado. Ese mercado es el que quiere recuperar el Virreinato del Perú, queriendo otra vez traer a Potosí de su lado. ¿Sí? ¿Y qué quiere hacer? ¿Buenos Aires? Bueno, Buenos Aires lo que quiere hacer es liberar Perú de la corona. ¿Dónde van a confluir los dos ejércitos? En el territorio que se va a hacer insurgente, que es la audiencia de Charcas. ¿Sí? Y ahí va a O te habías señalar, quedado tildado. ¿me quedé tildado? Sí. ¿Hasta dónde llegaste? Igual cuando dijiste que bueno, que ahí querían de nuevo traer a Potosí y ahí te quedaste tildado. Bueno, Potosí, para poder recuperar todo ese mercado, ¿me llegaste a escuchar del mercado que se perdió? Sí, del mercado sí, todo eso sí. Bueno, lo que quiere entonces es 1810, Revolución de Mayo, entonces desde el norte se dice, estos van a venir en busca de la independencia del Perú. ¿Por qué? Porque el riesgo es de que los realistas bajen. Siempre se apuesta más para poder consolidar lo que tenés. O sea, no podemos liberarnos del virrey Cisnero y quedarnos quietos. Tenemos que ir a más para que la negociación sea, bueno, está bien, no nos jodan, pero no te jodo. Si nos quedamos tranquilos, van a bajar los realistas, van a bajar tropas y a la mierda la revolución. Entonces lo que se hace se expande con los ejércitos del norte, el ejército del Paraguay, la expedición al Paraguay y a la banda oriental. ¿Sí? Mandan 3 ejércitos. El que va, el ejército del norte, ¿me tildé o no? ¿Estoy bien ahí? No, 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 está bien. El ejército del norte es el que va a ir a tratar de meterse a derrocar las fuerzas del virreinato del Perú. ¿Bien? La autora te va a contar que en esos intentos va a haber 3 ejércitos, 3 momentos diferentes. Y yo los anoté en el texto en algún lado. Bueno, el primero, para que lo encuentre. En algún lado el texto anoté. Para pa 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 para pa 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 pa. Bueno, no sé dónde lo anoté, pero el primero es de Castelli, el segundo es de Belgrano y el tercero es el de Rondó, ¿sí? Porque van a ir fallando en ese avance. Entonces, el último va a ser el de Rondó, que también va a ser, lo van a sacar cagando. A lo sumo, ¿viste? Va a durar hasta el 20 y pico y lo sacan cagando. Pero, volviendo al otro, tenemos que ubicarnos en el lugar. Este lugar que vemos acá, ¿sí? Está Potosí acá, en el centro, mirá cómo está marcado, el centro minero, ¿sí? Todos estos charcas. La Paz era donde van a confluir los ejércitos del virrey del Perú, y Salta, y Tucumán y Salta van a ser donde van a agrupar los ejércitos de Buenos Aires. Entonces, está la forma insurgente, ¿no? El territorio insurgente. Ahora, la lectura que hay que hacer es, cuando te dicen, ¿de qué lado están? ¿No? ¿De qué lado está esta gente, los habitantes? Lo primero que hay que entender es que no pueden ver nunca de la misma manera ni que ven los españoles, ni que ve Buenos Aires al problema. Ya desde el vamos, el ejército de Buenos Aires, ¿cómo se llama? El ejército del norte, ¿sí? Sin embargo, si vos te posicionás como un habitante de Potosí, ¿de dónde viene el ejército para vos si estás en Potosí?
del sur. ¿Ok? Entonces ya del vamos no pueden entenderse por completo. Porque del sur viene el ejército del norte. Ahí te das cuenta que es el norte del Río de la Plata. Entonces no hay ese sentido de pertenencia a 100%. Van a empezar a jugar las conveniencias. O sea, de todo lo que es Charcas, el sur de Charcas va a simpatizar más con el ejército del norte. Mirá qué contradicción. El sur de Charcas con el ejército del norte. Y el norte de Charcas va a simpatizar con el ejército que venga desde el sur del Perú. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Eso ya te marca que los intereses no son iguales. Entonces, la autora va a decir, bueno, entonces, dicho esto, no tenemos acá tres actores que van a pelear por un problema. Lo único que tenemos acá es un territorio insurgente donde ocurren las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los habitantes de Charcas están repeliendo tanto las fuerzas de Buenos Aires como la del Perú. No están peleando por independencia ellos. La independencia va a llegar después por Sucre de rebote. Ellos hasta ahí no están buscando independencia. ¿Por qué? Porque más allá del centro minero que era dominado en este momento por el Río de la Plata, los demás habitantes estaban un poco ajenos a todo ese manejo. ¿Sí? No era que estaban beneficiados por los gobiernos, tanto de Buenos Aires como del Perú. Tenían una cierta autonomía en sus decisiones y se movían con una manera de gobierno y de organización que era tradicional de su comunidad. ¿Sí? Entonces acá la autora va a nombrar el tema de lo jurídico, el problema jurídico. Ella va a decir, pasa que los habitantes no entendían jurídicamente a quiénes pertenecían en realidad. ¿Sí? Entonces ahí tienen este problema. Bueno, volvamos a las dimensiones. La autora dijo, vamos a analizar este problema con tres dimensiones. Hay una continental, que es una lucha por el poder hegemónico entre las capitales virreinales. ¿De quiénes? Lima, que quiere apropiarse de Potosí, y Buenos Aires, que quiere apropiarse también de Potosí o conservarla. Y después va a entrar el virreinato de Bogotá, de la Colombia, que va a querer liberar todo el continente, que tenían la idea que tenía San Martín. ¿Sí? Estamos hablando de Simón Bolívar. Entonces acá dice la autora, vamos a verlo primero como un problema continental de lucha de capitales virreinales. ¿Quiénes entran en juego? Lima, Buenos Aires y Bogotá. Después dice, bueno, ahora reduzcamos un poco las dimensiones. Vamos a la dimensión local. Acá hay una posición de los dos proyectos virreinales. ¿Sí? Localmente, el territorio insurgente es disputado entre Buenos Aires y entre el virreinato del Perú. Entonces, ¿contra quién es esto? Contra la metrópoli. ¿Sí? Contra la metrópoli. A ver qué proyecto virreinal es el que puede imponerse en ese territorio, si el de Buenos Aires o si el del virreinato del Perú. Y por último, dice, vamos a analizar la dimensión que es la más interesante, que es la que nos da la forma esta que tiene la audiencia, ¿no? Como te mostré en este mapa, que es la dimensión étnica. Es ahí donde dice, hay también proyectos indígenas que entran en juego, que son proyectos que pueden ser independientes de regirse con sus leyes, con sus cosmovisiones, con sus creencias, con sus sistemas jurídicos, o pueden ser alianzas entre comunidades que no tienen nada que ver con los virreinatos ni con los límites que les quieren imponer. ¿Sí? ¿Ahí vamos? Bien. Sí, sí. Tengo el micrófono apagado porque hay un quilombo con la lluvia. Bueno. Sí, acá también hay lluvia, pero está lloviendo poquito, si no sería un quilombo. A ver qué tenemos acá. Yo marqué algunas cosas que son las más importantes. Esto es
para mí, esencial que este tipo de introducción trates de mostrar esto. Mapa, de señalar un poco, creo que encima tus compas, chotos que tenés ahora, si están haciendo geo, están viendo lo del territorio, así que si le pones un poco en juego esto del territorio, que vean la forma, qué es lo que se disputa, van a entender mejor, van a entender mucho mejor, que retomes el tema del año 1776, de las reformas borbónicas, para que entiendan y se ubiquen, porque si no vas a dar la clase y así la des vos, la de Débora va a ser igual, y Débora no retoma estas cosas. Débora te lo explica al texto y no entiende ni Jota, ni ella entiende, me parece. Entonces, ten en cuenta eso. Para empezar a hablar del texto. Después dice, en 1809, ya vamos a 1809, en 1809 hay alianza local entre La Paz, que lo vimos, acá se ve, pero acá es un quilombo, te lo muestro en el mapita abajo, acá. La Paz, ¿sí?, con el Virreinato del Perú y Potosí con el Río de la Plata. Entonces, acá en el medio charcaba es un quilombo. Esas son las alianzas que se dan, ¿sí? ¿Por qué? Por la posesión geográfica. El ejército del norte va de Salta a Potosí, o sea, hasta acá no estamos hablando de que hay límites, no hay una frontera existente, ¿sí? Entonces no veamos el territorio como acá hay una línea, porque eso es lo que vemos hoy. En ese momento no había ningún tipo de línea, era un territorio insurgente, no había una frontera para saber qué era de qué. Solo saber que Buenos Aires debía administrar Potosí desde 1776. Administrar, no había una separación que se pueda decir una línea que divida. Entonces, eso genera que Charca sea ambigua, ¿sí? Que parte de la población pueda estar más eh, cómoda con Buenos Aires, porque va a tener relaciones comerciales y sociales con el norte de lo que es Salta, Jujuy, Tucumán, y que la parte de La Paz esté más cómodo con el Virreinato del Perú, porque sus comercios y mercados van a estar relacionados con esa parte, y no tiene que ver con las ideologías, tiene que ver con la etnia, tiene que ver con el día a día de esa gente, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de un territorio insurgente que va a generar que las mismas comunidades también tengan encuentros y desencuentros por esa misma razón. Entonces, desde el norte se busca reprimir para poder absorber a Potosí, ¿sí? Entonces ya las comunidades empiezan a sentir un tipo de represión. ¿Qué es lo que se quiere apoderar más allá de la ruta que lleva a Lima, Potosí? El tributo de la mina. El tributo. Acordate que las comunidades indígenas pagaban un tributo. Entonces, si yo absorbo Potosí, absorbo el tributo también de Potosí, ¿sí? Eh, es acá cuando desde Potosí se pide al virrey que envíen tropas a La Paz, ¿no? En 1809 hay un enfrentamiento entre estas posiciones locales, ¿sí? No tiene que ver Buenos Aires, es local. Como hay un enfrentamiento, esta contrarrevolución que hay pide ayuda al Perú, ¿sí?, al virrey del Perú que mande tropas. Eso es significativo. ¿Por qué? Porque no le están pidiendo a Buenos Aires, le están pidiendo al Perú que mande tropas. Acá es donde entra en juego el general Goyeneche, ¿sí?, que manda las tropas del virrey del Perú. Acá es donde se empieza a establecer un límite militar, digamos, porque Goyeneche va a acercarse hasta el límite de Potosí y Buenos Aires hasta ahí no actúa, ¿sí? ¿Por qué no actúa? Esto es rarísimo, porque Potosí debe ser administrado por Buenos Aires, pero Potosí, cuando ve que hay un problema interno, pide tropas a Perú. Perú las manda. ¿Y por qué no actúa Buenos Aires? Porque hasta ahí, hasta el 1809, Buenos Aires
se proclamaba fiel a Fernando VII, y esas tropas, si eran del virrey, eran de la corona. Por eso no actúa. Pero ya, te dice la autora, debería haber, ¿Cómo me perdí ahí? En esa. porque Potosí, acordate que dependía ya del virreinato del Río de la Plata. Entonces, si dependía del virreinato del Río de la Plata, si no hay explícitamente una frontera, hay un límite implícito de decir, no, pará, desde la corona dijeron que esto es de nuestro virreinato. Potosí lo resuelvo yo. Hay problema interno, pidieron ayuda al Perú. Muchas razones pueden ser, que sean, que estén más emparentados con los españoles, que está más cerca, quizás que Buenos Aires, o que sientan que tienen que actuar las tropas de la corona, no sé, pero pidieron ayuda al virrey del Perú. Buenos Aires podía, si quería, actuar, porque si no, pará, acá lo administramos nosotros y administramos la justicia nosotros, pero no dijeron nada desde Buenos Aires, estamos ya en 1809, no dijeron nada. Y la autora dice, ella cree, que no se dijo nada porque en 1809 Buenos Aires se proclamaba fiel a Fernando VII todavía. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre la Revolución de Mayo de 1810, ya hay dos posiciones ahora. ¿Por qué? Porque acordate que lo primero que se dijo es, no hay rey. Entonces, si no hay rey, ya esas tropas no deberían entrar en territorio que ahora sí empieza a delimitarse, que es el Río de la Plata. ¿Ahí vamos? Bien. Sí, sí. Ahora, Charcas. Se encuentra en dos posiciones. Primero, es autónoma ante Buenos Aires, Charcas, hasta ahí. Y después es fiel ante el virrey del Perú, ¿sí? Hasta ahí. ¿Qué pasa en 1810? En 1810 se declara que es ilegal la decisión de ese gobernador de Charcas de depender del virreinato del Perú. Se declara ilegal, pero todavía no actúan, todavía no sube el ejército del norte. ¿Pero qué pasa? Cuando baja el ejército del Perú a resolver este conflicto, queda ocupando a Charcas. O sea que pierde la administración Buenos Aires. Está ocupado por los ejércitos peruanos, ¿sí? Del virreinato del Perú. Y acá es donde la autora va a señalar el término, el concepto de vacío jurídico. Acá la autora va a decir, acá es donde hay un vacío jurídico, ¿sí? Porque si bien Potosí correspondía a la administración de Buenos Aires, estaba siendo ocupado por milicias peruanas. ¿Sí? Se estaba desconociendo desde el gobernador de Charcas de Potosí la autoridad de Buenos Aires, pero legalmente pertenecía a Buenos Aires. ¿Sí? ¿Entendés por qué genera la autora esto de decir un vacío jurídico? Porque dice, sí, legalmente vamos a los papeles. Acá los papeles, el virrey firma, el terreno de Potosí está administrado por Buenos Aires. Sí, en los papeles, porque en la práctica está el ejército del virrey del Perú. ¿Sí? Entonces hay un vacío jurídico, ahí, ¿sí? Bien. Hasta ahí la situación entre los dos virreinatos. Ese es el primer subtítulo que tiene el texto. Después va a hablar de una medialuna insurgente, ¿sí? Es esta medialuna. Es esta medialuna. Ahí la autora toma la metáfora de la Mesopotamia, ¿viste? Usar medialunas insurgentes, ¿sí? Vamos a hacerlo más chico. Vamos a reducirlo más a la medialuna. La medialuna va a ser así. Y acá está toda la fruta. Acá está Salta y acá está La Paz. ¿Sí?
¿Ahí me seguís? Del Cusco y de Lima van a venir los ejércitos para reforzar y después mantener la presencia en Charcas, y de Buenos Aires van a llegar hasta Salta y de Salta se van a organizar y van a llegar hasta ahí. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, compi. Bien. Importante tener mapitas. Bien, volvamos ahí. Bien, ahora vamos a ver qué dice de esta media luna. La autora dice que en esa media luna insurgente hay una ocupación transversal. ¿Por qué dice transversal? Porque justamente los ejércitos... Qué boludo, para. Voy a poner. Los ejércitos se van a mover así, van a ocupar así, y el otro va a ocupar así. ¿Ok? Van a ser como sus posiciones. Entonces, ahí dice, hay una ocupación transversal, ¿sí? Que atraviesa. Pero a su vez la guerrilla que van a establecer los habitantes va a ser vertical. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con los dos polos. Van a ser guerrillas verticales. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, ahí es lo que va a hablar la autora sobre el tema de cómo se va a desarrollar esto. Ahora entran 1810 a 1816. Acá dice, las tropas de Balcarce y de Castelli son las primeras que van a ir a la batalla. Balcarce y Castelli, ¿sí? Después van a ir las de Belgrano, que van a ser las que van a ser derrotadas en Vilcapullo y Ayohuma, que son las dos batallas trágicas, y después va a ir Rondó a relevarlo, que también va a ser derrotado. Acá lo que dice la autora es que los caudillos insurgentes, o sea, debido a esto, vos ten en cuenta que cuando los ejércitos ingresan en ese terreno, mínimo arrasan con todos los recursos, ¿sí? Porque necesitan alimento, porque destrozan, ¿no? Las batallas, las guerras, porque dejan muertos. Entonces, va a haber una insurgencia, una defensa. Los caudillos insurgentes van a apoyar a Buenos Aires, ¿sí? Los caudillos van a estar más al sur, ¿sí? Van a apoyar a Buenos Aires. Y van a aportar grandes ejércitos con sus propios caudillos. O sea, va a haber como una alianza, no es que van a entrar en dependencia tampoco de Buenos Aires. Esto es lo que la autora va a señalar, que esa insurgencia apoya a Buenos Aires, pero no va a someterse a Buenos Aires, ¿sí? No se van a dejar someter. Y los realistas, en cambio, se van a manejar con posiciones estables. Ellos tienen un ejército que es mucho más amplio y es estable. Entonces se manejan con posiciones estables. Ese ejército va a ser compuesto mayoritariamente por soldados peruanos, ¿sí? Eso es importante también porque la autora lo que dice es, estamos peleando contra la metrópoli como poder político, pero no significa que sean soldados españoles, los realistas. Es una lucha del pobre contra el pobre, porque acá los soldados son peruanos, ¿sí? En el virreinato del Perú. Son muy pocos los que conforman el ejército y vienen de España. También va a señalar la autora que va a haber milicias indígenas, ¿sí? Acordate, los caudillos van a ser de comunidades campesinas, pero va a haber milicias indígenas de los dos lados. Del lado de La Paz van a haber milicias que van a apoyar al ejército del Perú, y del lado de Potosí van a haber milicias indígenas que van a apoyar a los ejércitos del norte. Ambos ejércitos van a cruzar sus territorios varias veces, va a decir la autora.
el del norte va a querer incursionar en parte de donde paran los ejércitos del virrey, y los del virrey van a llegar hasta Potosí, y ahí es donde va a estar este juego ambiguo de comunidades indígenas que van a estar repartidas, algunas apoyando a Buenos Aires y algunas apoyando a Lima. Hasta 1817 se van a dar estos grupos guerrilleros, ¿sí? Y lo que dice la autora es que estos grupos no eran independientes, ¿sí? No eran independientes, sino que formaban parte de los grandes ejércitos. No hacían sus luchas por su lado, sino que se asociaban o se aliaban a estas causas, ¿sí? El porcentaje de la comunidad que pensaba deshacerse de la metrópoli se iba a adosar al ejército del norte. Quienes querían permanecer bajo el dominio realista y ceder su tributo a los realistas, iba a adosarse a ese ejército para pelear contra Buenos Aires, ¿sí? Para no dejar pertenecer a los realistas. Entonces, cada espacio va a ser gobernado de acuerdo a la ocupación. Cuando ocupen los realistas van a poner sus gobernadores, y cuando el espacio sea ocupado por el ejército del norte, va a imponer sus gobernadores. ¿Cuál es la diferencia de estas dos posiciones? La autora dice que cuando le toca a Buenos Aires ocupar terrenos, esos gobernadores son parte del ejército militar. En cambio, el virreinato del Perú, cuando toma posiciones, trae funcionarios para que gobiernen, ¿sí? Tienen como una organización un poco más organizada, más compleja, y Buenos Aires está un poco más limitado, porque una vez que toman ese territorio, el que sea, la comunidad que sea, se ven obligados ya automáticamente a declarar gobernadores y funcionarios que van a ser parte del ejército, hasta